Max Plen Soaje Pinto, 4312-8544. Y venda con el que vende Max. Esta noche en Mesa Chica, una entrevista exclusiva a Mariana Zubik, su relación con los Kirchner, la ruta del dinero K y su análisis del mapa político actual. Además, vamos a tratar el tema más caliente de la semana, el dólar. Todo forma parte de nuestra Mesa Chica y vos podés ser parte. Esta noche a las 22, aquí, en La Nación Más. Bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y sin lugar a duda este es el tema del día, el anuncio del presidente Mauricio Macri de la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Vamos a seguir hablando de este tema, de la fluctuación del dólar también en la mañana de este día, con los economistas Martín Calos, que está aquí con nosotros, Diego Martínez Bursaco, bienvenidos a ambos, y nuestro compañero Esteban Lafuente. ¿Cómo va, Esteban? Muy bien. ¿Todo bien? Recién me hacías una buena pregunta fuera del aire, Esteban, que es ¿por qué? ¿Por qué tomó el Gabinete Económico esta decisión? ¿Por qué el FMI ahora, no? Es un buen dato que incluso tuvo una buena señal en los mercados cuando uno mira la evolución del dólar en el día, si bien terminaron subiendo. Inmediatamente después de que el presidente finaliza su mensaje anunciando el inicio de las negociaciones, el dólar revirtió la suba que había tenido, ese pico de 23,30 en el mercado mayorista, y llegó a los niveles que tenía la apertura, lo cual fue un signo de que una medida tal vez bien recibida, pensando en tener mayores dólares disponibles, medidas propuestas por el FMI, sin dudas bien recibidas. Sí. No así el cambio que ocurrió cuando habló Duhovne, que no dio mayores precisiones sobre la negociación. Exactamente, que serán las precisiones que tendremos de aquí en adelante con este viaje a Washington y las reuniones de los técnicos de ambos lados. Me gustaría escuchar el análisis de ambos. Bueno, yo creo que en Argentina todo se mide respecto al costo político, ¿no? Sí. Y la situación financiera y económica, digamos, que empezaba a complicarse, era tan agravante que creo que ese costo político de tomar una decisión de acercarse al Fondo Monetario, como finalmente fue dejado de lado, ¿no? Cuando yo lo hablaba con Esteban fuera de cámara también, que hoy Argentina depende mucho del endeudamiento externo, del financiamiento. Es verdad que gran parte del financiamiento 2018 está dentro, ¿sí? Faltarían así como 7.000, 8.000 millones de dólares, sí. Pero el año que viene necesitamos otros 30.000 millones de dólares, ¿no? Y mirando un poquito la dinámica de... Claro, y allí es donde estamos mirando, ¿no? A 2019, sí. Que esto es clave lo que estás diciendo. Hay que dar certidumbre de corto plazo, pero un horizonte relativamente quizás mediano. Mediano, estamos hablando 18 meses para Argentina, que es mediano, digamos, cuando en el resto del mundo, ¿no? 18 meses es ultra corto plazo. Pero creo que mirando ese panorama y mirando los rendimientos de la deuda en dólares de Argentina hoy en los mercados, era el único camino que quedaba ese financiamiento, a tasas de alrededor 4%, contra, por ejemplo, un bono en Argentina que está rindiendo 7% en dólares con un vencimiento en torno a 3 años. Es imposible. ¿Qué quiere decir? ¿Que había menor confianza tal vez en el contexto internacional, dado estos cambios que se dieron y la posible suba de tasas en Estados Unidos, en financiar a la Argentina? El punto de partida fue el 28 de diciembre de 2017, y cuando uno analiza así, es cierto que las condiciones externas... Perdón, el 28 de diciembre de 2017, el día en que se anuncia la recalibración, ¿no?, de las metas de inflación. Ahí comenzó la desconfianza del inversor, por la independencia del Banco Central, pero ya se veía también en los bonos argentinos que venían bajando. Los mercados habían hecho un máximo en las acciones en enero, después vino todo el conflicto del mundo exterior, pero los bonos argentinos bajaban. Y para hablarle a la gente común, ¿qué es esto? Si los bonos argentinos bajan, la tasa de interés sube en Argentina, y esto impacta en todos los canales de crédito para el país. Martín. Yo lo que creo ahí es que hay que ver bien de qué variable estamos hablando. Acá estamos hablando de los dólares que el país necesita para funcionar. Sí. Y esto es un problema estructural de la economía argentina, no es un problema nuevo ni culpa de este gobierno. El tema es que mientras no se solucione eso, vos necesitas una fuente de dólares. ¿Cuál es esa fuente? El gobierno apostó desde el comienzo de su mandato, ¿no?, del mandato de Cambiemos, a que fuera la inversión externa. Y la inversión externa no respondió en la magnitud en la que se necesita.
Entonces se palió ese agujero con deuda externa. Y ahí está la cuestión. Los últimos meses lo que vimos, como bien señalaba Diego, es que el mercado externo le puso un freno. Le dijo, hasta acá, por ahora te presté hasta acá. Bien, pero y acá está la cuestión. Pero esto que estás diciendo, este freno que le pone el mercado externo, ¿tiene que ver con la situación de Estados Unidos, con la suba de tasa de Estados Unidos o no? Para mí se mezclan varias cuestiones, sí, externas e internas. Por supuesto, la externa tiene que ver con que en el mundo hay un vuelo a la calidad, ¿no? Estados Unidos sube sus tasas de interés. De todo el mundo salen capitales que prefieren esa tasa antes que estar arriesgándose en otros lugares. Exactamente. Ahora, también hay cuestiones internas de Argentina que tienen que ver con la fortaleza que se le ve a un modelo que es vulnerable siempre desde el punto de vista de esta restricción externa, claro, que no estaba actuando todavía, pero que se veía que en algún momento podía volver a generar un problema en el crecimiento argentino. Y mientras no haya un plan de desarrollo que en algún momento, además de estabilizar, que es necesario, ¿no? Bajar inflación, generar un crecimiento más o menos sostenido, pero que en algún momento muestre cómo vamos a conseguir los dólares en Argentina de acá en más, a varios años. Y eso es lo que hoy todavía no se ve y un poco creo lo que se está planteando acá como una mirada de largo plazo. Sí, de hecho, el dato de como hablábamos, de conseguir los dólares genuinos, si uno mira la balanza comercial, que es esto de lo que Argentina exporta menos lo que Argentina importa. El déficit comercial en los primeros 3 meses de este año duplicó al del año pasado, ya supera los 2.500 millones de dólares. Duplicó al del año pasado. Comparando trimestre contra trimestre, las exportaciones crecieron al 13% y las importaciones al 21%. Es decir que el año pasado, que había tenido un rojo de 8.500 millones de dólares más o menos, hubo un mayor crecimiento de las importaciones que de las exportaciones. Exacto, aún este año que, después de un año de fuerte crecimiento de las importaciones, este año la tendencia, por lo menos en estos primeros 3 meses, se mantiene ese índole, entonces pone mayor presión a esta necesidad de capitales para financiar este déficit. Diego, ¿qué significa esto de aquí en adelante, no? Esto es un hecho, el ministro de Hacienda y su equipo, gran parte de su equipo y también parte del Ministerio de Finanzas, el segundo de Caputo, están viajando allí a Washington a negociar las condiciones. ¿Qué significa esto de aquí en adelante para la Argentina? Lo primero que hay que hacer es parar la sangría de los mercados, ¿sí? O sea, uno no puede pensar en un plan de mediano plazo para ganar competitividad, ¿sí? Recordemos los atajos que se toman en Argentina siempre han sido la devaluación, cuando empresas exportadoras o empresas que tienen perfil exportador para generar dólares no van a decidir una exportación en base al valor del dólar únicamente, sino en base a los impuestos, en base a los costos de logística, en base al transporte, al traslado de su mercadería a los puertos. Entonces, todo eso es un proceso decisorio que lleva tiempo. Es decir, acá no se resuelven los problemas con un dólar a 30 pesos, por decirlo algo, y si el gobierno tiene, digamos, la muñeca para evitar el famoso pass-through de la devaluación a la inflación, ¿sí? Entonces, pero para pensar un plan de mediano plazo se necesita contener esta sangría. Para contener la sangría... Claro, ¿cómo la contenemos? Es el gran tema, ¿no? Para mí, ¿no? El gobierno tiene que hacer 2 grandes cosas. En primero, comenzar a explicar mejor los problemas que tiene la Argentina de manera pedagógica para que todo el mundo los entienda. Recién hablábamos fuera de cámara, por ejemplo, que de gente allegada que fue al banco a retirar sus dólares. Pero estamos completamente locos, digamos, pensando en que podría venir un nuevo corralito. Claro, no tiene nada que ver con eso. La historia argentina nos ha psicopateado en términos del dólar, en términos de la confiscación de los depósitos. La llegada del FMI, la intervención que nuevamente... Exacto, la llegada del FMI, digamos. Y en ese sentido creo, por ejemplo, la conferencia de prensa de Duhovne aportó muy poco, diciendo... No, la directora del fondo apoyó nuestro programa gradualista, es un fondo monetario distinto, que piensa en la gente. Acá el gran problema, cuando vos le preguntabas a Martín, yo creo que un 30% de esta corrida que tenemos financiera se puede atribuir al contexto externo, pero un 70% fue autoinfligida. La conferencia de prensa el 28 de diciembre, todo el circo político que se armó en torno a las tarifas, ¿sí? De luz y gas. Porque, que sigue mañana, ¿no? Que sigue mañana. No tenemos que dejar de lado eso, Porque, digamos, primero que es potestad del Ejecutivo, segundo que este plan de ajuste tarifario ya se había consensuado con los gobernadores en el pacto fiscal, ¿sí? Es decir, que el oportunismo político sigue ganando, digamos, la agenda de corto plazo en la Argentina. Después se postergó varias veces el tratamiento final de la ley de financiamiento productivo, ¿sí? ¿Qué es esto? Es una ley que tiene un paquete de medidas muy importantes de acceso al financiamiento a las pymes, ¿sí?
Y, digamos, la oposición condiciona su aprobación a esto de las tarifas. Claro. Y también era algo muy importante para que Argentina vuelva al centro de los mercados financieros como un mercado emergente, lo que podría haber contribuido a la baja de la tasa de interés, no a la suba. Entonces, la coyuntura nos está matando y obviamente el impuesto a la renta financiera fue el golpe de gracia, ¿no? Claro. Martín, en este momento, como decíamos recién, el equipo económico está viajando. Allí se va a determinar no solamente el monto, cuánto nos presta el Fondo Monetario, sino también cuáles son las condiciones que pone el fondo. Y creo que ahí está una de las claves de la cuestión. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Totalmente. A ver, es un Fondo Monetario que en algún punto es afín a las políticas que Cambiemos ya viene ejecutando. Sí. Y si querés, hasta viene elogiando en su último informe, viene elogiando lo que el equipo económico de Cambiemos ha hecho. Con lo cual no creo que haya una ruptura ahí, no se le pide algo distinto a Cambiemos. Veremos qué exactamente, pero por ejemplo en la última revisión que hizo por el artículo 4, ¿no?, del FMI sobre nuestra economía, una de las cosas que planteaba era la necesidad de una reforma laboral, que de acto seguido Cambiemos llevó al Congreso. Esa reforma laboral, o sea, una posibilidad es que ahora se use un poco como excusa un acuerdo con el FMI para avanzar en esa reforma laboral o eventualmente en la ley de mercado de capitales o quizás en un recorte de gastos más rápido, como en algún momento, como planteó también el FMI. Todas estas son cosas que el FMI ya planteó, pero a grosso modo, digamos que estaba de acuerdo con lo que ¿Puedes decir que eran realmente políticas que ya tenía el gobierno como objetivo y que es lo mismo que le va a plantear el FMI de aquí en adelante? Probablemente, y ahí también, digamos, se mezcla con lo que Cambiemos ya viene haciendo en estas últimas semanas. Duhovne ya anunció un recorte de la inversión pública. Sí, ¿no? 30.000 millones de pesos. Claro, que hay que tener mucho cuidado ahí porque es un impacto en el corto plazo, en estos próximos meses, es un impacto muy federal en un sector como es la construcción, que te arrastra a otros sectores, ¿no? El metalúrgico, el siderúrgico, el cementero, y que es un empleo, si bien muy precarizado y muy masculinizado, es un empleo que es el sector que más empleo estaba creando en Argentina al día de hoy. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso, con el impacto en salarios, ¿no? en el salario real de esta suba de la inflación que va a haber ahora por la devaluación. Entonces acá tenemos un problema de que el crecimiento económico va a venir un poco más lento de lo que Cambiemos venía planteando, por supuesto en el presupuesto, porque ya además estábamos golpeados por la sequía. Pero todo eso impacta en el margen político para hacer más ajustes. Claro, muchas de las cosas que vos estás mencionando requieren de un consenso político, ¿no? Porque requieren de aprobación en el Congreso. Algunas de estas cuestiones sí, las leyes que decíamos tienen que pasar por el Congreso y entonces Cambiemos, al no tener mayoría en ninguna de las cámaras, va a necesitar algún apoyo. En ese sentido es bueno porque implica que tiene que salir de que no puede aprobarlo solo, que necesita algún consenso con otras fuerzas políticas. Veremos a qué consenso llega, porque tampoco puede ser que el consenso implique aprobar, si querés, cosas como ha habido en el pasado, leyes que son engendros, mezclas de cosas, ¿no? Sin ir más lejos, en ese informe, uno de los ítems planteados es la reforma previsional, sugerida por el FMI, y vimos a fin del año pasado, bueno, qué ocurrió al intentar sancionarse esa ley y bueno, cómo prosperó. Entonces, en ese debate, en esa negociación con la oposición, habrá que ver cómo continúa y finalmente qué impacto económico tienen esas medidas. Que esperemos que no sea lo mismo que vivamos el día de mañana, ¿no? Sí, es que justamente acá volvemos de vuelta al tema de la comunicación del gobierno, ¿no? Porque fijémonos lo que pasó en la reforma previsional, ¿no? Que hubo un gran ruido político, obviamente una tensión social muy grande, y era solamente para actualizar la fórmula de actualización de los saberes, que en definitiva fue injusta para los jubilados, ¿no? Porque quedaron 3 meses sin actualizar, eso es cierto, pero no era para hacer una reforma de fondo como la que te puede pedir el Fondo Monetario Internacional. Claro, que puede ser más profunda entonces, claro. En realidad que haga sustentable la Argentina de mediano y largo plazo. Justamente nosotros vivimos siempre atrás de la coyuntura, siempre atrás del corto plazo, ¿sí? Y entonces tratamos de ir poniendo parches para ir zafando, tirando la pelota para adelante. Ahora, digo, no, abriendo el debate, si la expectativa de vida es más alta, si, digamos, hay un montón de trabajadores informales en negro que no aportan al sistema previsional, si la relación entre trabajadores activos y jubilados creció, digamos, en cuanto a la cantidad de jubilados exponencialmente respecto a los que aportan. Bueno, busquemos soluciones de fondo a eso, consensuadas, pero si, digamos, todo el arco político se va a poner entre blanco y negro, bueno, obviamente van a salir acuerdos muy, digamos, mediocres que no van a cambiar la tendencia de fondo de la Argentina. En esto que vos mencionaste recién con respecto a la economía informal, me parece que está una de las principales claves del sistema fiscal y económico del país, ¿no?
Por eso sería importante, sí, un blanqueo en este sentido, un blanqueo laboral, porque es imposible que un porcentaje tan chico de la economía sostenga a todo el resto. Sí, y cada vez más, el esfuerzo es cada vez mayor porque no solamente sostiene a los que no aportan, sino a los que viven del Estado de alguna u otra manera. Claro. Viven no de manera despectiva, pero sino que cobran alguna contribución o alguna jubilación o alguna verga. Totalmente. Creo, perdón Martín, ahora te dejo hablar, que nos necesitamos un debate profundo, un debate de que pongamos todas las cartas sobre la mesa, que esto va a ser costoso, es una realidad, pero que sea, digamos, algo en que todos aporten algo, pero en serio, digamos, no para el marketing, pero sino con proyectos serios que haga la Argentina viable de mediano plazo. Si no, dentro de semanas o días vamos a estar discutiendo siempre lo mismo, si esto para o no. Martín. Sí, a ver, creo que hay un montón de cuestiones a discutir, que coincido que tienen que ser discusiones de fondo, no podemos hacer parches a un sistema previsional, que igual yo soy de los que cree que es casi imposible hacer un sistema previsional sustentable en el largo plazo, básicamente por la trayectoria